Ya está grabando, Diego, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve un poco la pantalla. Ahí Ahí sí. ¿Se puede está ver? recién. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, empecemos. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, a los que me conocen, a los que no me conocen, soy Diego Gallardo, técnico en antropología, y hoy vengo a contarles un poco acerca del arte que se desarrolló en el oriente de Jujuy hace unos 2000 años. Bueno, ¿por qué le pusimos el desconocido arte de las yungas jujeñas? Justamente porque es un arte de que no se conoce mucho y que esperamos de que a partir de esta reunión se empiece a conocer un poco más. Este proyecto, este encuentro, se hace en el marco del proyecto Conociendo y Reinventando las Expresiones Estéticas Prehispánicas del Oriente de Jujuy. Voy a contar rápidamente cuáles son los objetivos de estos proyectos. El objetivo general de este proyecto es dar a conocer al público en general, pero especialmente a los artesanos, artistas, ceramistas, diseñadores y otras personas que estén interesadas, conocimientos básicos del acervo estético de la tradición San Francisco, con el fin de que se puedan crear obras que estén inspiradas o que se nutran en los diseños y en las estructuras del pasado. Bueno, se estarán preguntando qué es la tradición San Francisco. Bueno, tenemos una invitada, que es la profesora Gabriela Ortiz, que se va a encargar un poco de contarnos qué es la tradición San Francisco. En este punto hay dos cosas que son importantes decir que tienen que ver con la importancia de conocer estos diseños. Bueno, la primera es que la historia ocupacional del actual territorio de Jujuy no comienza con la llegada de los españoles, no comienza con las primeras fundaciones ni con otros eventos similares, sino que empieza muchos antes, hace unos 10.000 años aproximadamente. En este sentido, las poblaciones que ocuparon el actual territorio han dejado un gran legado cultural y estético que muchas veces no se conoce, pero que sin embargo merece ser conocido y valorado como tal. Por otra parte, también es importante señalar de que Jujuy es una provincia que no solamente presenta una gran diversidad en cuanto a sus regiones naturales, sino que también existe una gran diversidad en lo que respecta a las producciones culturales. En este sentido, las trayectorias estéticas que se desarrollaron en la provincia de Jujuy son distintas. La cerámica adscrita a la tradición San Francisco se caracteriza por ser una de las cerámicas más antiguas, más tempranas de Jujuy, y por ser estéticamente distinta a las de las otras regiones. Esto sin duda le da un valor, digamos, que hay que tener en cuenta, y es justamente muy importante por eso empezar a conocerla un poco, para poder conservarla y para, bueno, poder transmitir lo que se sabe a las futuras generaciones también. Volviendo un poco a los objetivos específicos, digamos, de este proyecto. Uno de los objetivos específicos es generar charlas que estén abiertas al público en general. Este encuentro se realiza en el marco, digamos, de este objetivo. La idea es un poco que la gente se empiece a conocer un poco de la tradición San Francisco, grabando las charlas, abriéndolas al público, material libre para todos. Bueno, este es un objetivo. Otro objetivo es generar equipos de trabajo con gente de distintas disciplinas, con los cuales se puedan crear obras, digamos, y proyectos, digamos, en autoría propia, e inspirar o invitar a distintos artistas a crear sus propias obras. En este sentido, están todos invitados a que puedan crear sus obras. Otro objetivo específico tiene que ver con que una vez que creemos estas obras que estén finalizadas, estas obras sean expuestas en lugares públicos, donde, bueno, concurra mucha gente. Tenemos dos lugares hasta ahora. Uno es en Yala, un agradecimiento a la directora de Cultura, Ana Guevara, que nos facilitó un lugar para la exposición, y otro estamos gestionando que sea Culturarte. La idea es un poco llamar la atención de la comunidad para que se interiorice un poco acerca del diseño de San Francisco. Y por último, otro de nuestros objetivos es realizar un catálogo informativo en donde se incluya información de la tradición San Francisco y también estén incluidas las obras que se produzcan a raíz de este proyecto. Bueno, otra cosa importante, un agregado en realidad, es que este proyecto también busca contribuir al cumplimiento de la Ley Educacional Nacional número 26.206. La idea de esta ley es un poco justamente conocer el patrimonio, que se lo valore, que se lo conozca, para poder preservarlo más adelante. Bueno, dicho esto, es un honor para mí poder presentar a la doctora Gabriela Ortiz. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Jujuy. Ella es investigadora de la unidad de CISOR, del CONICET,
y lleva más de 2 décadas investigando a la tradición San Francisco. Bueno, un gusto, Gaby. Te presento. Ahora compartir mi pantalla. Gracias, Diego. Así yo, después que termines de compartir, comparto la mía. A ver, bien. Perfecto. Ahora voy a compartir mi pantalla. A ver. A ver si me deja abrir porque... Poner acá. A veces nos pasaba cuando doy clase que no me dejaba compartir una sola pantalla. Me dicen si se está viendo la pantalla, por favor. ¿No se ve? No se ve, profe. A No, ver. No se ve. ¿Cómo? Bueno, ¿ves? Eso me pasaba la otra vez con el Meet. A ver, vamos a probar con una sola ventana o una pestaña a ver qué pasa. Si no, voy a tener que entrar. A ver. Vamos a hacer así. Voy a entrar con pantalla completa. Me dicen si se ve y voy a tratar de entrar desde mi computadora directamente. ¿Se ve o no se ve mi pantalla? No se ve. ¿No se ve? No. Ay, no sé entonces qué está pasando acá. A ver. Una ventana. Ahí creo que sí. A ver, díganme si se ve. Está empezando a compartir. Bien, avísame cuando se vea y de ahí recién voy a abrir el PowerPoint. Tal vez sea también mi comunicación acá, mi señal. ¿Se ve la pantalla mía donde están todos ustedes reunidos? Sí se ve. ¿Se ve la ¿se pantalla ve la de... pantalla, mamá? por eso, el de la reunión se ve. Sí, Eso es lo que quería saber. Sí se ve. Perfecto. sí. Bueno, ahora voy a entrar al PowerPoint. Ahora sí me va a dejar entrar. Bien, ahí me dicen si se ve la pantalla. Se ve la pantalla en blanco, ¿no? ¿No comenzó todavía? Está en blanco, profe. ¿No está compartiendo de nuevo? Porque ahí está abierta, supuestamente. No. No, se ve en blanco. A ver. La voy a maximizar. A ver si en una de esas ahí se ve. ¿Me avisan? No se ve. Yo no lo veo, está en blanco. Ay, no sé Qué entonces qué raro, está pasa. en blanco. Sí, qué raro, por eso digo, porque acá me está pareciendo que está compartiéndose la pantalla. A ver, no sé qué puede ser. La voy a dejar de compartir y voy a volver a intentar. A ver. Voy a volver a intentar con pantalla completa.
Y de ahí voy a entrar de nuevo, a ver, y me dicen si ahora tenemos suerte. Ahí sí. Ahí estamos. Sí. Buenísimo. La voy a maximizar. Me dicen si se ve maximizada, o sea, para no ver las diapositivas al costado. Ahí está maximizada. Díganme si se ve más grande. Sí, sí se ve, más grande. Bueno, genial. Bueno, lo resolvimos entonces. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que están escuchando. También agradecerle a Diego, que hace mucho me viene insistiendo en que dé esta charla. Lo que Diego no comentó cuando planteó lo del proyecto es que en realidad ese proyecto es un proyecto de él, no es un proyecto en el cual yo esté involucrada, sino que es un proyecto que él presentó por el Fondo Nacional de las Artes y, bueno, le fue adjudicado. Así que me parece muy interesante realmente lo que él está haciendo, como dije al principio, porque le está dando como otro giro a esto del dato patrimonial, del dato de conocer, ¿no?, un poco las representaciones, digamos, de los pueblos del pasado. Así que, bueno, eso quería hacerlo como una aclaración. Yo voy a tratar de ser bastante breve, no me voy a extender mucho, habíamos arreglado con Diego más o menos unos 15 minutos, porque la idea es más bien presentar un pantallazo de lo que se conoce para la historia del Oriente en Jujuy, la historia prehispánica, pero después que Diego pueda avanzar en algo bien puntual, que es lo que él está trabajando, que tiene justamente que ver con esto de los diseños, que es algo que a ustedes creo que les interesa particularmente. Bueno, yo acá he puesto como un título así muy general, 2500 años de historia en el piedemonte de las Yungas, de Jujuy. Un poco, ¿por qué? Para marcar esta antigüedad que también es bastante poco conocida. En general, cuando hablamos de Jujuy o nos referimos a la provincia de Jujuy, tanto los mismos jujeños o los que vivimos acá como aquellos que a veces nos vienen a visitar o no conocen la provincia o llegan de afuera, asocian a Jujuy en general con la quebrada de Humahuaca en primer lugar por el valor patrimonial que tiene, habiendo sido declarada Patrimonio de la Humanidad, y después en menor medida también la puna, ¿no? Porque, bueno, se ha puesto un poquito de moda también en los últimos años con algunos proyectos turísticos sobre todo. Entonces, por lo menos, estas dos grandes regiones no están ajenas, digamos, a lo que sería el pensamiento o el estereotipo de lo que se piensa con respecto a Jujuy. Pero la mayor parte de las personas que no son jujeñas, vuelvo a repetir, no tienen idea que la mitad de la provincia de Jujuy es tropical, la mitad de la provincia de Jujuy es selvática y chaqueña. Y esta creo que no es parte de este estereotipo, de este imaginario que nos hacemos con respecto a Jujuy. Y en relación a la antigüedad, también, digamos, cuando se habla de arqueología, en general la gente piensa inmediatamente en la quebrada de Humahuaca, en el Pucará de Tilcara, que es uno de los sitios más conocidos y más visitados, ¿no es cierto?, por los turistas y por los jujeños en general. Alguna que otra cuestión con respecto a la puna, pero en general no se conoce o no se tiene presente la antigüedad que también existe con respecto a las ocupaciones que se dieron en el oriente de la provincia de Jujuy. Entonces, un poquito con esto es lo que voy a contarles hoy. Primero que nada, quiero destacar, para tener presente esto de la región, porque Jujuy tiene 3 grandes ecorregiones, ¿sí? Como digo, vuelvo de nuevo, las más conocidas o las que tenemos en la cabeza al menos son el altiplano puneño, que es considerado una gran ecorregión a nivel de Sudamérica. En segundo lugar, estos bolsones de valles y montes, que se le llama lo que nosotros conocemos hoy o decimos quebrada de Humahuaca, porque es un valle intermontano que está emplazado, ¿no es cierto?, en una quebrada principal que está justamente recorrida por el Río Grande de Jujuy, pero en realidad corresponde a una ecorregión que es la de bolsones, serranos y pastizales. Y la tercera ecorregión sería la que se conoce como ecorregión de las Yungas, o selva de montañas, o selvas nubladas. La ecorregión de las Yungas también abarca muchísimos kilómetros porque se extiende desde el norte de Perú y llega
la última colita, podríamos decir, acá se puede apreciar en un mapa hasta el norte de la provincia de Catamarca, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene esta gran ecorregión? Que presenta una serie de pisos altitudinales que están representados en esta imagen. Les he puesto 2 o 3 fotos para que más o menos puedan apreciar este cambio que tiene que ver con la cantidad de lluvias, con el índice de humedad y pluviometría, que se va descargando a medida que los vientos que vienen del este se encuentran con las formaciones elevadas de las subandinas, ¿sí? Después, digamos, tendríamos, si seguimos este trayecto, acá tendríamos la quebrada Humahuaca, y después ya acá tenemos los contrafuertes andinos más altos, ¿sí? Entonces, a medida que esto, la humedad, en realidad, las lluvias están migrando, viajando de este a oeste, van descargando esa humedad, esa agua, cuando chocan con estas elevaciones. Entonces, por lo pronto, esta región que corresponde a las yungas es la más húmeda. Y también, digamos, dentro de esta misma región hay, como les digo, estos pisos altitudinales, que empiezan por el más bajo, que está formado por la selva pedemontana, el piso intermedio, que corresponde a la selva pedemontana, está entre los 700 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, la ciudad de San Salvador de Jujuy está en el piso de selva montana de la ecorregión de la Yunga. Por eso es que ustedes tienen el parque botánico con esas especies que son propias de Yunga, con animales que son propios de Yunga. Si recorren y llegan hasta Alto La Viña, van a ver todas esas formaciones boscosas, tienen que ver justamente perdón, con este piso de la selva montana. Después de él le sigue el bosque montano, y en el último piso encontramos a los que se llama pastizales de neblinas. Estos están por encima de los 2.000 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver, acá ya no tenemos formación de bosque, sino que, como su nombre lo indica, justamente dominan los pastizales. Estos pastizales que son muy particulares, justamente porque tienen que ver con la cantidad de humedad, con la altura en donde crecen, ¿sí? Soportan estas grandes amplitudes térmicas, o sea, inviernos generalmente están cubiertos de nieve, y en verano parecen, no sé, un paisaje suizo por la humedad y la cantidad de vegetación y especies florísticas que se manifiestan en este lugar. Esto un poquito para ubicarnos de que incluso dentro de lo que es el oriente de Jujuy, dentro de lo que es esta gran ecorregión que es la Yunga, hay diferencias de acuerdo a los pisos altitudinales que recorremos. En relación al tema puntual que yo quiero hablar, que sería en este caso una de las manifestaciones arqueológicas que conocemos, o que por lo menos ha tenido mayor profundidad temporal para el oriente de Jujuy, no está emplazados, digamos, no están los sitios arqueológicos, y esto indica que las poblaciones no se asentaron u ocuparon todos esos pisos de la Yunga. La mayor cantidad de los sitios se encuentran justamente en el fondo de valle, en un ambiente que sería, volvamos al anterior, estas como lengüitas. Vieron que acá está toda la formación de yungas, que yo les dije llega hasta acá, hasta el norte de la provincia de Tucumán. Pero acá ustedes ven que hay como otros colorcitos, esto está marcado con otros colores, que se van metiendo a la manera de lenguas, intersectando, digamos, esta ecorregión, esta formación botánica que corresponde a la Yunga, y que tiene que ver con otra clase de formación botánica, que es el Parque Chaqueño, y puntualmente lo que se conoce como el Chaco Serrano. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las especies, digamos, animales como vegetales, van a responder a estas dos grandes biomas que son complementarios entre sí, pero que también tienen sus particularidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una representación de animales y plantas que son tantos del ámbito chaqueño como de la selva nublada o selva húmeda. Acá también he puesto esta foto más o menos para darnos una idea del grado de biodiversidad, porque estas cosas nos permiten pensar las ocupaciones en el pasado. Las yungas, las selvas de montaña, a pesar de ocupar solamente el 2% del territorio nacional,
representan el 50% de la biodiversidad de toda la Argentina. O sea, para que ustedes se hagan una idea de la importancia, digamos, como ecorregión, porque realmente es el albergue, es el repositorio del 50% de la biodiversidad. El otro 50% de la biodiversidad en la Argentina lo tiene la selva paranaense o selva misionera, o sea, las selvas que tenemos al oriente de Argentina, ¿sí? Estas estarían ubicadas al occidente, si las miramos a nivel de territorio nacional, pero obviamente están ubicadas al este de la provincia de Jujuy. Acá simplemente he puesto algunos animales, voy a sacar este cartelito de acá, solamente algunas fotos de algunos de los animales, como digo, que se pueden encontrar en este gran valle, en este valle tan amplio, que conforma, digamos, el piedemonte de la provincia de Jujuy, ¿no? Esto un poquito, como digo, para pensar en las condiciones en que las poblaciones se asentaron, vivieron, las estrategias, sus prácticas económicas, pero también en las representaciones que van a plasmar en sus artefactos, en este caso puntual, que después Diego va a comentar, de la cerámica. Lo mismo la vegetación, ¿no? Estas plantas que he puesto acá, bueno, a excepción de esta de abajo, que es el maracuyá, que ya está, que es doméstica. Todas las otras, digamos, que están acá mostradas, y solo he puesto algunas, porque si no, no me entrarían en la pantalla la cantidad de plantas, que son silvestres, o sea, que no han sido intervenidas totalmente por el hombre, no han sido domesticadas, pero que sin embargo tienen una importancia económica enorme, en todo sentido, o sea, no solo económica, sino también estoy pensando cuanto a farmacopea, o sea, medicinal, para recursos, para hacer canastos, para sombreros, bueno, todas las ecofacturas que se les pueda ocurrir, digamos, no solo en pensarlo en función de lo que se come, que muchas o la gran mayoría de ellas tienen la importancia por ser una planta comestible, sino también por todo el universo de prácticas y facturas y tecnofacturas que el hombre y la mujer han sabido aprovechar por su relación tan estrecha con el ambiente y por conocer, ¿no?, esta diversidad que ha sido muy bien utilizada en el pasado. Bueno, ¿qué conocemos de lo que se ha dado en llamar tradición o complejo San Francisco? Esto tiene una larga historia de ocupación y también tiene una larga historia de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros datos sobre lo que había, ¿sí?, hacia el oriente de la provincia de Jujuy, siempre hablando de pueblos prehispánicos, se los debemos a algo que se llamó la expedición sueca. La expedición sueca va a recorrer a principios del siglo XX, en 1902 y 1903, va a recorrer el noroeste de Argentina, porque no solo fue al oriente de Jujuy, sino también que recorrió el resto de la provincia. Viajaron por la Puna, por la Quebrada Humahuaca, e incluso llegaron hasta el sur de Bolivia, ¿sí? Van a recorrer lo que hoy sería Tarija y hasta Chuquisaca. O sea, era de estas grandes expediciones financiadas con fondos privados. En este caso, uno de los participantes de la expedición era el barón Erland Nordenskiöld, digamos que tenía un cargo nobiliario sueco, y él es el que financió, digamos, esta expedición. Era la época, ¿no?, principios, como digo, del siglo XX, donde era muy común esta suerte de como aventuras exploratorias, donde se hacían recolección de materiales, recolección de información, fotografías etnográficas, etc. Bueno, ellos son los primeros que van a llegar hasta acá, hasta el valle del río San Francisco, lo que hoy conocemos como el ramal jujeño, y son los primeros, por lo tanto, que van a contar y después van a publicar en 2 obras lo que ellos vieron. También era como una cuestión común de esa época que lo que se encontraba o se recuperaba o se compraba incluso era transportado y llevado hasta el puerto de Buenos Aires, y en este caso puntualmente, digamos, las cosas que ellos recolectaron salieron de Argentina y fueron a quedar guardados, albergados en los museos, digamos, y colecciones de Estocolmo, en Suecia.
Bueno, después de ellos, digamos, pasaron muchos años y recién en la década de los años 60 va a trabajar otro profesor, el profesor Serrano, quien va a ser el primero que va a excavar en un sitio arqueológico, también del Valle, siguiendo una serie de métodos, podríamos decir, de tipo más académico-científico. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que utilizó algunas técnicas muy similares a las que usamos los arqueólogos y arqueólogas y registró de una manera muy detallada los hallazgos que iba encontrando e iba interpretando incluso esto de la sucesión en capas, que son lo que los arqueólogos y arqueólogas hablamos de estratigrafía, ¿sí? Él es el primero también que va a clasificar la cerámica, porque en la época que él excava, en los años 60 e incluso en los años 70, lo más importante o el eje del interés para la arqueología estaba puesto en la cerámica. Entonces la cerámica funcionaba como una especie de, que se dio en llamar fósil guía, quiere decir que a partir de un estilo o de una forma de hacer cerámica, a partir de eso se lo usaba como un eje para trazar secuencias, evoluciones de las poblaciones o de las formas, digamos, de hacer las cosas, ¿sí? Y también de hasta dónde llegaban o no las influencias con respecto a otras regiones. Bueno, era una manera de trabajar en esa época. Entonces Serrano va a ser el primero que va a dividir dos grandes grupos para la cerámica que encuentra. Después de él, recién en la década de los 70, o sea, pasan más de 10 años, otro investigador de la Universidad de La Plata va a ser el que más trabajos sistemáticos y más tiempo estuvo acá en la región del Oriente de Jujuy investigando, ¿sí? De sus trabajos sale o quedan plasmados en la tesis doctoral que él la presenta en el año 1975, ¿sí? Algunas de sus investigaciones van a continuar hasta aproximadamente inicio de los 80, donde él deja de trabajar por cuestiones de salud. Dougherty murió muy joven, a la edad de 62 años. Entonces no hubo, digamos, dentro del equipo de investigación que él tenía, gente que siguiera después interesada en trabajar en el oriente de la provincia de Jujuy. Recién en la década de los 90, ya siendo estudiante yo y después graduada, como creo que también esto tiene que ver con que yo soy de acá, de la zona, digamos, me crié en la ciudad de San Pedro de Jujuy, siempre me apasionó entender o pensar qué poblaciones habían vivido acá, cómo había sido la vida, por qué sabíamos tan poco. Imagínense, ya en los 90 también sabíamos re poco. Entonces, yo, digamos, decido que este iba a ser mi camino de investigación. Entonces, a partir de ahí se retoman de nuevo las investigaciones que están hasta el presente, digamos, están siendo realizadas y esta investigación sigue vigente hasta el día de hoy. Con la suerte que a varios alumnos y alumnas de la universidad, de la Facultad de Humanidades, se han interesado por la temática y han decidido también seguir trabajando con diferentes temas dentro de la región, con lo cual a mí me pone muy feliz porque, bueno, espero, ojalá es mi deseo, que ellos puedan seguir con esta tradición y que no se corte de nuevo en este panorama que ustedes están viendo bastante discontinuo de la investigación, ¿sí? Porque a diferencia, por ejemplo, de la quebrada Humahuaca, que nunca dejó de ser investigada, o de la Puna, acá siempre fueron como especie de saltos y abandonos, ¿no? Y la mayor parte de la gente, como ustedes pueden ver, no eran jujeños, ni residían en la provincia de Jujuy, entonces eso también de alguna forma contribuía a que no fueran sistemáticas y constantes las investigaciones en la región. Bueno, ¿qué sabemos de la extensión de la cultura San Francisco? En realidad sobrepasa lo que sería la región del oriente de Jujuy, pero prácticamente no hay investigaciones más allá de las fronteras políticas actuales jujeñas. También sabemos que sitios de esta tradición se han encontrado en lo que hoy sería el territorio de Salta, ¿no? Hasta la localidad de Güemes e incluso más al sur, e incluso saliendo hacia el
noreste la región de lo que es el Chaco salteño. Sobre todo sitios que se han encontrado localizados o emplazados al costado, en las márgenes o a la vera de antiguos paleocauces del río Bermejo. Vieron que el río Bermejo se desplaza muchos kilómetros a veces en una estación a la siguiente. A veces no necesariamente tienen que pasar 100 años o 500. Y esta forma de río en llanura que tiene, donde se va corriendo, digamos, de un lado a otro su cauce, va dejando estos albardones o estos antiguos paleocauces, digamos, secos, y es allí donde se han localizado sitios, o sea que cuando la gente ocupó estos lugares, el río estaba muy cerca o al lado del lugar donde la gente se asentaba. Pero lo que más sabemos es acerca de estos lugares en Jujuy, porque es ahí donde se han realizado la mayor parte de los descubrimientos y la mayor parte de las investigaciones. Esto tiene que ver o está vinculado con que el Valle del Río San Francisco ha sido ampliamente deforestado, la frontera agrícola avanzó enormemente desde los años 50 en adelante. Como sabrán, acá hay dos grandes ingenios azucareros que son los propietarios prácticamente del 70% de la tierra. Entonces, realmente la selva pedemontana, que es la formación del piso, digamos, de yunga, que estaría presente acá, ha sido prácticamente diezmado, ¿sí? Atrás de este proceso se han ido encontrando, como digo, estos sitios, porque se altera el paisaje, se tala, se sacan los bosques, se sacan los árboles, y los sitios arqueológicos van quedando entonces al descubierto. Esto es un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de un sitio, así como ustedes lo ven, me van a decir, bueno, pero ¿dónde está el sitio? Justamente esa es la otra peculiaridad que tiene esta región, a diferencia de la Quebrada Humahuaca o de la Puna, porque los lugares donde la gente se instaló para vivir no son visibles porque no construyeron sus habitaciones o sus arquitecturas con materiales no perecederos. Es muy probable que hayan utilizado la madera, las cañas, las palmas, entonces no se preserva, no se conserva porque eso es material orgánico. El material orgánico, como sabrán, no resiste bien a las condiciones ambientales húmedas y cálidas, o sea, lo que sería el trópico. Entonces se degrada y se desintegra muy rápidamente. Si tuvieron sus habitaciones y demás construidas con estos materiales, no quedó nada en 2000 años. Entonces es muy difícil también localizar estos antiguos lugares de habitación o de residencia. Esto sería, como les digo, un ejemplo. Esto que están viendo ahí es un sitio arqueológico, pero quería mostrar la deforestación por la agricultura moderna. En este caso no hay plantaciones de caña, pero también hay muchos productores salteños que tienen grandes extensiones en fincas, ¿sí? Producen tomate, en su momento cítricos, diferentes tipos de cultivos, y en grandes extensiones de tierra que están rodeadas a su vez por la propiedad del ingenio. Entonces, la verdad que el avance sobre la selva pedemontana ha sido tremendo en los últimos por lo menos 50 años, y si no más. Acá algunas otras fotos de este mismo paisaje, esta foto sacada desde la barranca del río San Francisco, lo que se ve acá es la Sierra de Santa Bárbara. Les recuerdo que la Sierra de Santa Bárbara son las últimas estribaciones, si nos vamos hacia el este, de cordón de las subandinas. O sea, después de esta sierra, si ustedes vienen, la pasan, van para el otro lado, ya directamente entramos en la planicie del Chaco. O sea, no vamos a ver más montañas, cerros, ni nada de esto que estamos acostumbrados a ver, porque estamos en estos valles, como les dije, intermontanos, donde estamos rodeados por montañas, ¿sí? Esto es una vista desde uno de los sitios arqueológicos, o sea, como hagan de cuenta que están parados acá, de este lado de la barranca del río, y es todo un sitio arqueológico, y se ve para acá el río San Francisco y la Sierra de Santa Bárbara en este lugar hacia el este. Y acá es otra vista subiendo, acá ya estaríamos en el piso del bosque montano,
No se alcanza casi a ver acá, pero voy a marcar con la flechita. Ven que hay como un cosito pelado ahí, que se ve como una lineecita. Eso es el camino de tierra que va subiendo hacia esta serranía, hacia la serranía de Santa Bárbara. A mitad de camino, acá y entre la localidad del Fuerte, los menciono localidades porque a lo mejor alguno de ustedes conoce o ha tenido la oportunidad de ir. Hay un importante también sitio arqueológico que debería seguir siendo investigado, digamos, porque está emplazado en un lugar, en el ascenso de la Sierra de Santa Bárbara. O sea, si yo lo miro acá, podría decir que está como a esta altura, y que está conformado por grandes, enormes morteros monolíticos de piedra, que esos no se movían del lugar. O sea, ahí la gente iba a moler algún recurso que se daba en el bosque a esa altura. En cuanto a la cronología, para que nos ubiquemos en el tiempo, que creo que Diego cuando inició mencionó algo, nosotros estamos, para hablar de la tradición San Francisco, ubicados en esta escala temporal. Acá tenemos el año cero de la era cristiana, que ahora se le empieza a llamar cero de la era común. Ya le están un poco sacando la denominación de cristiano para no asociarlo con la religión puntualmente, porque en realidad nosotros hacemos ciencia, entonces usar una referente de religión no es correcto, porque no es el ámbito que nos compete, ¿verdad? Entonces, pero para que ustedes se ubiquen más fácilmente, lo he dejado en años antes de Cristo y en años después de Cristo. Este sería el año cero, ¿sí? Supuestamente el año de inicio hacia acá, de la era en la cual vivimos nosotros, y esto hacia atrás, o sea, antes de la era cristiana. Las fechas que tenemos para lo que se llama tradición San Francisco abarcan toda esta extensión temporal, con lo cual estamos hablando de alrededor de unos 800 a 1000 años, aunque bueno, ahora estamos revisando estas fechas porque creemos que no son tan antiguas, en el sentido que no llegan hasta el 800 a.C., sino que es muy probable que acá alrededor de la era, del cero de la era o 100 años antes, sean las fechas más antiguas. De todas maneras, con certeza sabemos que sí hubo ocupación hasta entre el 400 y el 500 después de Cristo, o sea que por lo menos estamos hablando de 5 siglos de ocupación para el valle. Y acá fíjense en la misma escala temporal, lo que quiero es que vean la cantidad de tiempo que separa el momento en que llega la conquista española al noroeste de Argentina, ¿sí? Miren la cantidad, o sea, vuelven a transcurrir casi 1000 años. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué está puesto esto? No solo para que entendamos de que estamos hablando de poblaciones muy antiguas, o sea, que tienen más de 2000 años de antigüedad, sino que también acá hay como un vacío en estos siglos que aún no sabemos por qué no hemos encontrado evidencia material, arqueológica, que nos dé cuenta de qué poblaciones vivieron o ocuparon el valle después de esta gente a la que le hemos dado en llamar por su materialidad, sobre todo cerámica, tradición San Francisco. Ahí simplemente se los marco con el círculo. Bueno, acá hay una foto de la barranca del Arroyo del Medio. Esta fue tomada, ven, por la expedición sueca a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que ellos encontraron acá? Todas estas urnas, 5 urnas, donde en su interior se habían enterrado niñitos muy pequeños. En esa época se usaba el término párvulos para hablar de lo que hoy llamamos subadultos, ¿sí? Que corresponde a niñitos desde el momento, o niñitas, desde el momento que nacieron hasta aproximadamente unos 10 u 11 años de edad, ¿sí? En este caso en puntual, los restos humanos que encontraron acá dentro de las urnas, en cada urna había solo un niño, no superaban, porque no se hicieron los análisis como corresponden para la época, imagínense, estamos hablando de 1903, pero aparentemente decían ellos que no superaban los 2 o 3 años, que incluso había un caso que parecía tratarse de un bebé muy pequeñito o recién nacido.
Lo que me interesa marcar acá, por lo que va a hablar Diego después, es la iconografía o la decoración que tienen estas urnas, o sea, estos recipientes, miren las formas también que son muy características con estas bases que no terminan en forma plana, sino que tienen una forma cóncava, que los arqueólogos y arqueólogas les decimos bases acuminadas, y no hay dos iguales, o sea, cada una de ellas es única, probablemente como el integrante que la ocupó. Bueno, mirando un poco la cerámica, vamos a hacer como un recorrido rápido de fotos. Hay como dos grandes grupos cerámicos que ya Serrano había marcado esta diferencia y después el investigador Bernardo Dougherty también, que para hacerlo más simple podríamos decir un grupo que corresponde a las cerámicas de pastas finas, terminación pulida, esa terminación casi brillosa, ¿vieron? Que se hace con el pulido, acá en este caso, de color gris o de color castaño, castaño clarito, como es este caso, por ejemplo, pero las más comunes son las grises, como esta o como esta pipa, y en algunos casos, muy escasos, porque es muy poca la cerámica pintada que aparece, también la cerámica pintada, se han utilizado solamente dos colores, el color rojo, un color rojo así medio borgoña, a veces tira más a un naranja, sobre un color amarillito claro, ¿sí? Esas serían, digamos, las formas de hacer o de decorar las piezas, que incluyen también modelados, como este de acá, pero lo más común es la decoración que nosotros llamamos incisa, esta de arrastre de la pasta, ¿no? De la arcilla fresca o en estado cuero, con algún instrumento para hacer los diseños. Bueno, acá de nuevo algunas fotos donde se puede ver otra vez las cerámicas pintadas, la mayor parte no son piezas enteras, los arqueólogos y arqueólogas, como sabrán, en general encontramos fragmentos, porque investigamos en estos lugares donde la gente llevó a cabo su vida cotidiana, entonces vamos a excavar basureros, vamos a excavar lo que la gente barrió, limpió y sacó de la casa y tiró afuera, donde se me rompía algo porque estaba haciendo, no sé, estaba cocinando y de pronto se me rompía la olla y bueno, quedaba al lado del fogón. En general, digamos, también podemos, obviamente, si encontramos enterratorios, pero que no es el caso para San Francisco, pero en el noroeste de Argentina, también las tumbas, ahí hay más suerte en este sentido, porque en general las piezas están enteras, pero lo común, digamos, es para nosotros como disciplina encontrar fragmentos, ¿sí? Pero los fragmentos, recordemos que son en realidad el representante, o sea, un pedacito, pero de una pieza entera. O sea que dan muchísima información, aunque no tengamos la pieza completa. Hay que saber solamente cómo recuperar esa información. Acá tienen una pintada, pero que está combinada con la decoración incisa, esa que les dije, por arrastre de la pasta. Bueno, acá de nuevo, son las pocas que hay enteras, por eso las muestro. Después están todo este conjunto de vasijas que forman el otro grupo. Yo les mencioné un primer grupo, que son las incisas, las pintadas, las pulidas, las modeladas. Y después hay otro grupo de cerámica que tiene que ver con las piezas que se usaban para la vida cotidiana, para el procesamiento de los alimentos, para el almacenaje, la distribución, para la fermentación, etcétera, que son cerámicas más bien no toscas, porque son muy bien trabajadas, tienen también su acabado de superficie, pero no son pulidas, son con otro tipo de acabados, como si las hubieran peinado, ¿no? Con alguna cosa con puntas, o alisadas, digamos, un alisado a veces burdo, a veces un alisado de mejor calidad, y que en muchos casos se les hace diseños, pero con arrastre de la pasta, en el sentido de usar dedos. Se les ponen, por ejemplo, se aprieta y se hace impresiones de dedo, o se arrastra con los dedos para correr esa arcilla que está en estado plástico. Le dan una apariencia de un corrugado, que creo que acá tengo una foto para mostrarles. Bueno, no. Es como parece un tejado, ¿no? Como si fueran superpuestas, entonces eso es como lo que nosotros llamamos corrugado, o en el caso de San Francisco, un falso corrugado, porque no sería un corrugado real, pero sí le quisieron dar esa apariencia, y también los modelados. Dentro de los modelados tenemos estos que serían aquellos que
que hay en menor cantidad, podríamos decir, que son de rostros humanos, ¿sí? Que están representando justamente las antiguas caritas, los antiguos rostros de esta gente. Después tenemos otra clase de modelados que ya les va a mostrar Diego, que tiene que ver con animales fundamentalmente. Y por último, otra clase de representación que son estos seres híbridos entre antropomorfos, o sea, tienen algo de humano, y zoomorfos porque tienen algo de animal, ¿no? Que eso es bien interesante. Bueno, ¿qué sabemos sobre esta gente y su economía? Durante muchos años se preguntaron los investigadores si eran cazadores, eran recolectores, pescaban. Ustedes piensen que toda esta región es la cuenca fluvial más grande que tiene la provincia de Jujuy. Estamos rodeados de ríos y de ríos principales y secundarios. O si tenían agricultura, ¿no? Y esto era como una gran duda porque no se habían encontrado los restos arqueológicos para poder discutir en relación a las prácticas económicas. ¿Qué sabemos hoy? Hemos avanzado bastante, sobre todo en los últimos 10 años. Ahí abajo les pongo una foto para no aburrirlos, solamente para indicar de que allá se han recuperado una gran cantidad de semillas, de endocarpos y de restos vegetales quemados en los fogones, en los sitios de habitación, en los sitios donde la gente hacía su vida cotidiana, que nos ha permitido empezar a ver la relación que tenía esta gente con su paisaje, con su entorno, con su bosque, con los recursos pesqueros, pero acá puntualmente me estoy refiriendo a la vegetación. Entonces, estamos viendo que aparte de las plantas domésticas, estas dos que están acá, por ejemplo, ustedes van a decir, me tienen que creer, pero es así, estos son porotos carbonizados y este es un fragmento de un grano de maíz quemado y reventado, carbonizado. Aparte de poroto y maíz, que serían dos plantas que sabemos son domésticas, que han sido cultivadas, también aparecen toda esta cantidad de semillas que tienen que ver con recolección de frutos, que se da muchísimo acá en el fondo de valle, sobre todo porque tenemos este bosque chaqueño, como el chañar, el mistol, el algarrobo, por solo nombrar algunas, y también hemos encontrado semillas de cactáceas, de nicotianas, etc. O sea que realmente esta gente estaba haciendo un aprovechamiento muy interesante de los recursos que tenía disponible en esa época, que eran muy similares a los que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, con respecto a los recursos, y hablando justamente de esto, una cosa que caracteriza a los pueblos de acá del Oriente es el uso de pipas para fumar. Estas pipas, la mayoría, son trabajadas de nuevo en cerámica, tienen modelados, unos modelados interesantes, en algunos casos son modelados de fauna, como este caso de acá, que está rota, le falta el pico, pero es una lechuza, han querido representar un ave, y en otros casos tienen estos seres híbridos que tienen brazos, piernas, como les digo, por ejemplo, un pico, un hocico, una fauce, a veces no sabemos muy bien qué es. Acá hay otro caso de un loro, por ejemplo, una pipa que representa un animalito, ¿sí? Que también es bien de la zona. Y después estos personajes, como digo, que tienen rostros humanos, pero medio exacerbados, con algo que parecen orejas, pero que no son las orejas como las conocemos, digamos, serían representaciones, o vaya a saber qué significaría para ellos. Y estos, como digo, estos seres híbridos que tienen las manos, brazos y manos y piernas humanos, pero tienen como hocicos, picos o fauces, ¿sí? Lo mismo este caso, también tiene brazos, manos, pero tiene, ven, un hocico y dientes, como si fuera una especie de felino, o puede ser capaz bueno, sí, algo que tiene hocico prolongado. Y en este caso, por ejemplo, tiene cuerpo de persona, pero tiene un rostro de un murciélago vampiro. Hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unos 7 años les diría, no estábamos seguros qué habían usado adentro de las pipas que se fumaba. Ahora sabemos por estudios de microrestos, bueno, que no voy a entrar a detallar porque se van a aburrir y no les interesa a ustedes, supongo, pero sabemos ya qué es lo que estaban poniendo adentro de las pipas y qué se estaba fumando. La planta más importante, sobre todo por el tema de lo sagrado, la sacralidad que tiene, es la leguminosa del sebil. Este árbol que está acá, que crece tanto acá en el pie de monte, o sea, se da muy bien acá, pero también crece en el piso de bosque montano, ¿sí? De hecho, en San Salvador se dan perfectamente bien los sebiles, y esa leguminosa da unas semillas que han sido muy importantes durante
no solo hace 2000 años para estas poblaciones que yo les estoy contando. El registro más antiguo de uso de Seville en la provincia de Jujuy tiene 5000 años, en unas pipas que se encontraron en la quebrada de Huachichocana, que fueron analizadas en los años 80, y se encontraron alcaloides afines a los alcaloides del Seville. Ahora, a través de estos otros tipos de análisis que se han hecho mucho más recientemente, con otras técnicas, ustedes saben que la ciencia avanza, cada vez usamos más técnicas interdisciplinarias para poder encontrar respuestas, ¿no? Digamos, dentro de lo que son los artefactos del pasado. Bueno, sabemos que ya, seguro, estaban usando Seville, pero también aparecieron adentro de la pipa una serie de otras plantas, como por ejemplo estas nicotianas silvestres, esta que se llama Trichocline reptans, que es una ruderal, esta que crece en los baldíos, seguramente más de una vez habrán pasado por un baldío y seguro la han visto. Esta plantita también está dentro de las pipas y también se han encontrado fibras de algodón trabajadas adentro de las pipas, ¿sí? No me voy a detener en la interpretación o qué significa. Bueno, si igual ustedes quieren preguntar, no hay problema, yo después les contesto, pero para no demorarme con esto, ¿sí? También trabajaban mucho la piedra, lo que más se conoce, digamos, es esto de la piedra pulida, las hachas, sobre todo hachas y martillos de pequeño tamaño, que todavía no sabemos muy bien para qué las utilizaban, pero hay una gran diversidad con respecto a este material. Y después otro material muy burdo, que es piedras locales, piedras de acá, digamos, igual que las hachas también son de piedras locales, pero los otros es como piedra que la tallaban, le sacaban algunos filos, nada más, o sea, no es la inversión de trabajo que hay en estos artefactos, para después usarlos bastante expeditivamente, o sea, tal vez para cortar algo, para pelar, etcétera, y después se descartaban, ¿sí? O sea, no se le ponía esa inversión en trabajo como en el caso de estos artefactos. Bueno, ¿qué sabemos de estas prácticas funerarias que les comenté recién? Les dije que la expedición sueca recuperó estas urnas, entonces siempre se dijo durante casi 100 años que las formas de tratar a los difuntos para las poblaciones de acá, del Valle del Río San Francisco, era enterrar a los niñitos, a los párvulos en urnas, y los adultos se enterraban en forma directa en la tierra. Dentro de estas urnas también se encontraron algunos bienes que van acompañando o que fueron acompañando a estos niños que están enterrados, y acá merece destacarse estos caracolitos. Esta es una foto moderna, pero acá tienen los caracolitos dibujados que aparecieron adentro de las urnas, en 2 de ellas, no de las 5, solo en 2 se encuentra, y este caracol viene del Océano Pacífico. O sea, esto para pensar, miren las redes lejanísimas, digamos, de intercambio, y la gente lograba tener, digamos, cosas que venían de cientos de kilómetros cuadrados y de cientos, no solo de kilómetros cuadrados, sino de kilómetros de distancia también, ¿sí? En este caso en particular, como les digo, esos caracoles llegaron de alguna manera, fueron viajando, gente que los fue transportando hasta que terminaron depositados adentro de una urna en el Valle de San Francisco hace 2000 años. Bueno, ¿qué sabemos hoy? No era tan simple la historia. En realidad, digamos, ese cementerio de urnas, como les acabo de mostrar, es único en su clase, no se ha vuelto a encontrar otro, no hay registro de otro, tal vez lo hubo y se destruyó porque, bueno, tantos sitios arqueológicos que habrán aparecido durante 50 años y nada, no se hizo nada, no se avisó, no se recuperó, no se investigó, por el motivo que sea. Lo que puedo contarles es de lo que sabemos a partir de los estudios arqueológicos de los últimos 10 años, o un poquito más. Y ahora que ya tenemos registro de muchos individuos inhumados y que han sido excavados profesionalmente por nuestro equipo de arqueología, sabemos que había varios tipos de formas de tratar con sus difuntos, ¿sí? Y esto de tratar con sus difuntos implica muchas cosas, porque nos lleva a pensar las concepciones acerca de la muerte o de qué pensaban estas poblaciones, tan diferentes obviamente a lo que pensamos hoy, ¿no? Ustedes saben que la forma de tratar a los difuntos es cultural, como todo lo que hacemos, y eso responde a las lógicas, a las cosmovisiones que cada población de cada momento de la historia tuvo con respecto a la muerte. Acá lo que nosotros vemos es que había mucha intervención sobre los difuntos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que la persona fallecía, se le
hacían cosas a su cuerpo, pero no con una idea de destrucción, de hacerle daño, sino todo lo contrario, era como una manera de prepararlo probablemente en ese tránsito hacia esa otra vida, podríamos llamarle, no sabemos qué pensaban ellos al respecto, pero seguramente pensaban que iban a algún otro lugar y para eso se los preparaba. ¿Y cómo se los preparaba? Interviniendo su cuerpo. Y esta intervención, aunque hoy a nosotros nos pueda parecer violenta, nos puede parecer extraña, tienen que pensarlas que probablemente se hacía en un contexto de mucho amor, ¿no? De mucho cariño hacia ese difunto. Entonces, ¿qué se le hacía? Se le retiraba parte de la piel, a veces se lo descarnaba, a veces se lo quemaba en parte, nunca se destruía el cuerpo, pero sí queda la evidencia del cuerpo quemado. Después se abrían a veces las tumbas, se sacaba parte del esqueleto y se las llevaban y las tenían ahí en los lugares donde se hacía la vida cotidiana, ¿no? Tal vez donde se dormía, donde se comía, donde los niños y niñas jugarían. Entonces, lo que sí sabemos es que los entierros se realizaban siempre, o la mayor parte de las veces, directos en tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso los niños pequeñitos o las niñas pequeñitas y los bebés pequeñitos, recién nacidos incluso, también eran enterrados en tierra, cerca de los adultos. O sea, esta idea de meterlos en urnas, no sabemos, como les digo, si fue justo un cementerio muy particular, que lamentablemente no podemos estudiar, entonces no vamos a poder saber por qué solo ahí se hizo esto, o si hubo también otros cementerios así, de niños y niñas en urnas. El único que hay es el que reportan los suecos, los miembros de la expedición sueca. El resto de todos los que han sido encontrados hasta el 2021, hasta hoy, tienen esta otra característica que es estar directos en tierra. Y lo que tienen también de particular, a diferencia, por ejemplo, de otras tumbas de Quebrada Humahuaca o de otras tumbas que se ven en otras regiones, o Puna, o los valles calchaquíes, que sé yo, en la provincia de Salta, etcétera, no tienen bienes materiales no perecederos que los acompañan en sus tumbas. O sea, no se les ha puesto, por ejemplo, ollitas, cerámicas, las hachas de piedra, las puntas de proyectil, etcétera. No se les ha puesto eso en las tumbas, ¿sí? Entonces, como que algo que forma parte de dos escenarios diferentes, donde la cerámica probablemente está vinculada a los vivos, a lo que se hacía en el día a día, en las prácticas, en los rituales, lo que fuera, pero de las personas vivas, pero no de las personas que habían fallecido, ¿no? Y esto también nos da una idea de que había alguna cosmovisión ahí interesante, diferente y particular para pensar en estas poblaciones. Bueno, también practicaron la deformación craneana. Hay 3 tipos de deformación craneana, o sea que hay mucha variabilidad. Esto se hace al momento que el bebé nace, que todavía tiene sus huesitos de la cabeza blanditos. La mamá le suele poner el aparatito deformador, o sea, algo para que su cabeza vaya, a medida que se va creciendo el hueso y se va, digamos, fusionando, que esto ocurre alrededor de los 3 años más o menos en nosotros, en los humanos. Entonces ya después se le saca el aparato y la cabecita tiene la forma que ellos querían, digamos, darle, ¿no? Entonces, después obviamente nosotros esto lo podemos ver tanto en los adultos como también en los entierros de subadultos que ya están obviamente con sus cabezas deformadas, ¿no? Porque tienen más de 3 años. Bueno, algunos objetos de intercambio, ¿esto qué quiere decir? Que no eran hechos o fabricados por las poblaciones de acá, del oriente de Jujuy, sino que venían de otros lugares. De la misma manera como llegó ese caracol del Pacífico, del Océano Pacífico, también llegaban puntas de proyectil de obsidianas, que esto es bien común en la Puna, por ejemplo, o algunos artefactos muy chiquititos de metal, como por ejemplo este anillito de cobre que está acá arriba a la derecha, acá, que el cobre fue el metal, digamos, más popular en esta época, hace 2000 años, para todo el noroeste de Argentina, ¿no? No solo acá para el Valle de San Francisco. Bueno, y acá simplemente unos dibujitos que forman parte de un libro que sacamos en el 2014, de divulgación sobre algo de la arqueología del Oriente,
y tratando de escenificar, digamos, de acuerdo a los datos arqueológicos que tenemos, tal vez algunas escenas de la vida cotidiana, ¿no? La gente pescando en el río, con redes o con fijas probablemente, que es esa especie de lanza, tal cual usan hoy incluso los pueblos chaqueños. Allá atrás niñitos, niñitas, una señora moliendo, fumando sus pipas al momento de un entierro, ¿no? Es lo que hemos estado representando, digamos, acá en estos dibujos, con el bosque a la vuelta, los yuchanes, los algarrobos, y una escena, porque no entré en ese dato porque es muy técnico, que también tenemos algunos resultados ya de ADN antiguo, que nos permiten decir que estas poblaciones probablemente eran muy endogámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente se casaban entre aldeas cercas, digamos, entre una mujer que vivía en este lugar, tal vez a otros kilómetros había otra aldea pasando el río y se casaba con alguien de esa aldea. Entonces, pero no es que viajaban lejos o venía gente, no sé, que vivía en la misma época de ellos, de la Quebrada, de la Puna o del Chaco, y venían a hacer, digamos, su familia y sus parentescos y sus redes sociales en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, estábamos representando como una escena de supuestamente una señora novia que se va a la aldea donde le toca ir a quedarse a vivir, digamos, después de su casamiento, todo dentro de la fantasía y la libertad literaria y gráfica en este caso, ¿no? Artística, pero está todo siempre basado en los datos arqueológicos, o sea que no es fantasía al 100%, ¿sí? Solamente un 1% de fantasía, el resto está basado en datos arqueológicos. Bueno, creo que hasta acá llego, muchísimas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido y ahora Diego les va a contar, creo, lo que más les va a interesar. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Valiosísima la información, súper interesante. No sabía lo de los dibujos. Ah, Ahora sí. tomé nota. Está tan bueno, me gustaron mucho. Espero que también les sirvan, digamos, a los que están acá en la charla. Bueno, yo voy a seguir, voy a compartir a la pantalla. Gracias, Dora. Ahora seguimos, ahora. Alumnos. Cositas más. A ver. Se te corta un poquito el audio, Diego. A ver, capaz que es porque estoy con el... ¿Se puede ver? Sí, se te ve tu pantalla del Meet. A ver. Ahí sí, se ve tu pantalla general de la computadora. ¿Ahora se ve? Sí, ahí está. Bueno, voy a retomar algo que dijo Gaby, de esto del material orgánico, que se degrada rápidamente en esta región de la Yunga. Y esto es algo que es importante en realidad. Yo voy a hablar un poco, digamos, de la cerámica y de las expresiones estéticas, perdón. Y una cosa muy importante que decir es que la cerámica ha sido el principal soporte en el que se plasmaron las expresiones estéticas. Quizás hayan habido otros formatos, otros materiales, otras materialidades en las que se plasmaron el arte, pero sin embargo solamente se ha conservado la cerámica. Voy a decir algunas cosas de la cerámica a nivel muy general. La primera es que la cerámica es un material que es muy abundante en el periodo formativo. ¿Qué es el formativo? Bueno, básicamente el formativo es un periodo que marca un cambio de las sociedades que son cazadoras-recolectoras a sociedades que ya son más sedentarias, que tienen otro modo de vida. Bueno, la cerámica es como que un indicador, no el único, tampoco es exclusivo, pero es un indicador que es bastante fuerte. Bueno, la cerámica aparece en Jujuy hace más de 2000 años y a nivel tecnológico representa muchas cosas, sobre todo cambia muchas cosas, revoluciona las prácticas culinarias sobre todo. Pensemos que la cerámica sirvió para cocinar, sirvió para almacenar, pero sin embargo la cerámica no se restringió solamente a estos usos, sino que también fue utilizada para otras cosas. Muchas veces la cerámica contuvo expresiones estéticas, y esto es una cosa que es importante. Bueno, ¿qué es lo que sabemos hoy de las expresiones estéticas de los grupos que habitaron el oriente de Jujuy? Lo primero que hay que decir es que hay muchas cosas que no sabemos, que desconocemos, otras cosas que estamos empezando a conocer,
y otras cosas de las cuales ya tenemos alguna información, algún dato. En este sentido, vamos a dividir a este universo iconográfico de la tradición San Francisco, bueno, sí, la tradición San Francisco, en dos grandes categorías. Por una parte, tenemos las representaciones volumétricas. Tenemos representaciones zoomorfas, que aluden a los animales, representaciones antropomorfas, que aluden al ser humano, y representaciones zoantropomorfas. Y por otra parte, tenemos representaciones geométricas. Voy a volver a algo que también dijo Gaby, que una de las cosas, cuando vieron estos diseños de las urnas, una de las cosas que quizá les llamó la atención, aparte de las urnas, aparte de que las urnas contenían párvulos, quizás fueron los diseños, estos diseños geométricos que había en las urnas. Bueno, algo de información de eso tenemos. Bueno, voy a hablar un poco de las representaciones volumétricas, así solamente mencionar un poco, nombrar, ver unas fotos, no meterme demasiado porque esto en realidad es algo que estamos empezando a conocer, hay mucho que investigar todavía, pero es solamente para mostrarles un poco lo que se encontró en San Francisco. Sobre todo esto se encontró en la cerámica y son representaciones que por lo general están adheridas a las piezas cerámicas. La primera categoría que hemos definido nosotros son las representaciones zoomorfas. Estas representaciones aluden a los animales. Una cosa interesante es que se representa, por lo que estamos viendo, hay una representación bastante extendida de ciertos animales. Sabemos que son anfibios, hay muchos anfibios que se representan. Esto es interesante, pero no solamente se representaron anfibios, sino también se representaron otros animales como serpientes, lechuzas. Bueno, esto que está acá creemos que es un mono, no sé qué. Esto no sabemos si es un zorrito o es otra cosa, un jabalí, ya le digo, pero bueno, dicen que es un zorrito. Tenemos también, digamos, los roedores. Muchos de estos animales que aparecen representados, algunos fueron consumidos, pero otros no. Otros aparecen por otras cuestiones. Eso estamos empezando a investigar ahora. Otra categoría de representación son las representaciones antropomorfas. Estas representaciones, bueno, las que están acá en la foto, en realidad provienen de Catamarca. No se encontraron acá en el Valle de San Francisco, pero sin embargo, el arqueólogo que lo encontró, Rex González, alude que por la iconografía, digamos, por los diseños de estas expresiones plásticas, estas provendrían del Valle de San Francisco. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que todavía hay que ver. Bueno, acá hay unas cosas que son interesantes y que nos brindan una pista para tener una idea vaga de cómo habrían sido los grupos que habitaban el oriente de Jujuy. Por ejemplo, bueno, vemos este turbante, esta cosa que tiene en la cabeza. Fíjense acá, digamos, esto por las orejas, no sé qué, que ya van a ver que es muy parecido al de la pipa. Estos diseños que tienen como ropa, bueno, acá está el sexo, pensamos que es un hombre esto. Una cosa también interesante que estamos viendo a partir de estas expresiones antropomorfas plásticas, son estos tatuajes o maquillajes faciales que tendrían las personas en las caras. Esta sería una mujer, esto podría ser una deformación craneana, en realidad no lo sabemos, estoy tirando algunas ideas solamente, pero bueno, estas representaciones ya quizás nos darían una idea, una pista de cómo habría sido la ropa, algunas cuestiones más de estas poblaciones. Bueno, acá tenemos otras caras antropomorfas. Una cosa interesante, bueno, ayer estábamos hablando con con el equipo de investigación, tiene que ver con que por lo general las representaciones de animales aparecen enteras. O sea, cuando vemos un sapito, una rana, un reptil, está por lo general entero. Pero sin embargo, cuando se representa la figura humana, vemos que solamente aparece la cara. O sea, solamente se selecciona cierta parte del cuerpo humano para ser representado. Esto no se lo tomen, no tomemos esto como algo general, sin embargo es una idea que tenemos para investigar. Pensando en esto que decía Gaby de el tratamiento post-mortem, acá podemos ver una representación antropomorfa de una persona que habría sido degollada. Fíjense cómo están los ojos, encima la cerámica es roja, es bastante especial. Otra cosa que también es interesante son las formas en que se representan los ojos. No es la misma, hay como que ciertas similitudes, y también hay otras, o sea, se puede representar los ojos como granos de café, podemos ver acá, o también así oblicuos. Estas son algunas líneas que estamos investigando, pero bueno, como dije, estas son cosas que estamos empezando a conocer todavía, ahí nos queda mucho todavía por desandar. Después tenemos las representaciones zoantropomorfas. Estas representaciones quizás hayan sido, no sé, las que más llamaron la atención, de todos casi,
De hecho, muchos arqueólogos, cuando se refieren a la tradición de San Francisco, una de las primeras cosas que se le viene a la cabeza o al imaginario, a las personas que conocen San Francisco, son las pipas. ¿Por qué? Porque las pipas tienen un impacto visual que realmente cautiva. Cuando uno ve las pipas como que se imagina, piensa, o sea, estos animales extraños, qué sé yo. En realidad son muchos seres zoantropomorfos. Una cosa interesante es que esta categoría, esta forma de representación zoantropomorfa solamente aparece asociada a cierto tipo de piezas. O sea, hasta donde estamos viendo, las representaciones zoantropomorfas solamente aparecen en las pipas. O sea, ahí tenemos un dato, y que es interesante también pensar en el uso que tenían estas pipas. No solamente el uso, el contexto donde se están utilizando, las personas que intervenían, digamos, en el uso de estas pipas. Hay una cuestión vinculada con los chamanes. No sabemos si hubo chamanes, posiblemente sí, posiblemente no. Una cuestión también hay que ver. Pero bueno, estas son las representaciones, digamos, zoantropomorfas. Bueno, acá se me escapó una, este es un zoomorfo en realidad, pero bueno, también es una pipa. Acá es unas imágenes. Este tema de las pipas es bastante interesante. De hecho, uno de los proyectos que estamos haciendo tiene que ver, digamos, con tomar algunos de los diseños que aparecen en las pipas para crear cosas nuevas, distintas. Justamente esto tiene que ver con que las pipas realmente llaman nuestra atención y que son bastante significativas a la hora de pensar en los San Francisco. Bueno, una cosa en la que yo voy a tocar un poquito más, voy a hilar un poco más fino, no mucho, tiene que ver con las representaciones geométricas. Habíamos dicho que el universo iconográfico de alguna forma de San Francisco podemos distinguir dos tipos de representaciones. Las volumétricas, que tenemos tres categorías, lo zoomorfo, lo antropomorfo y lo zoantropomorfo. Y por otra parte tenemos las representaciones geométricas. Bueno, acá los invito a pensar algo. Cuando uno se sienta a dibujar, cuando uno se sienta, no sé, a crear algo en un papel, en una hoja, en una cerámica, no sé. Por lo general tiene un montón de ideas, o sea, hay un montón de posibilidades que uno puede hacer. Virtualmente hay infinitas posibilidades de expresar nuestras ideas en un papel de distintas formas. En este sentido, las expresiones pueden ser naturalistas, pueden ser realistas, pueden ser abstractas o pueden ser geométricas. Nosotros vamos a indagar un poco más en algunos aspectos vinculados a las representaciones geométricas y vamos a ver que las representaciones geométricas, cuando las analizamos más en profundidad, hay ciertas estructuras y ciertas cosas que nos pueden servir como herramienta para crear los diseños. De hecho, los San Francisco, conscientemente o inconscientemente, se valieron de ciertos recursos que tienen que ver con esta estructuración geométrica. Bueno, acá puse los dibujos. En realidad está mal dicho, los dibujos serían las representaciones, pero vamos a tomar los dibujos hace unos 2000 años. Acá hay unas imágenes de algunas piezas cerámicas. Perdón. Tenemos una escudilla pintada, tenemos otra escudilla gris, bueno, tenemos dos escudillas más grises, una botella gris y una botella pintada. Fíjense cómo son los diseños. La mayoría de estos diseños son geométricos. Voy a contar una historia bien rápidamente. Cuando yo empecé a estudiar arqueología, ver estos diseños, qué sé yo siempre como que buscaba, no sé, un significado en las piezas. Decía, bueno, por ahí me pongo a ver mucho esta pieza y se me ocurre algo. Llego al significado viéndola. Bueno, eso no se pudo, pero lo que sí se pudo, lo que sí pude ahora, es ver que en estas representaciones geométricas existen ciertas estructuras. Estructuras que, no sé, podríamos decir invisibles, pero que están presentes y que de alguna forma u otra ordenan la mayoría de los diseños de San Francisco. Bueno, vamos a decir que los diseños, en general, para el formativo de este periodo de hace 2000 años, un poco más, en su mayoría fueron geométricos, no solamente para las poblaciones del Piedemonte de Jujuy, sino para todas las poblaciones de Jujuy y del nordeste en general. Vamos a ver que muchos diseños, cuando la cerámica tiene diseño, la mayoría de diseños son geométricos. Esto es importante. Principalmente las técnicas que se utilizaron para hacer estos diseños fueron la incisión y la pintura, y a veces se combinaron. Bueno, esto para dar una idea de cómo fueron los diseños hace 2000 años y que estos diseños fueron geométricos, esto no tiene que quedar. Bueno, acá yo voy a tocar un tema que tiene que ver con los diseños, que tiene que ver con las representaciones geométricas, y ahora vamos a ver cómo las simetrías nos ayudan a explicar la estructura de estas representaciones geométricas. Bueno, los matemáticos han descubierto que existen simetrías en estructuras micro y macro del universo. Es decir, existen simetrías en los átomos y también existen simetrías en el universo.
tenemos estructuras micro y macro. O sea, en estos dos conjuntos de estructuras hay simetrías que están ordenando de alguna forma las cosas. Por otra parte, las simetrías también están presentes en la naturaleza. Cuando vemos los animales, cuando vemos las telarañas, cuando vemos las suculentas, o un copo de nieve u otras cosas, vemos de que muchas de estas criaturas naturales están ordenadas según ciertas estructuras simétricas. Esto nos llama la atención. Los arqueólogos han ido un poco más allá de esta idea, digamos, que esto que han dicho los matemáticos de las simetrías que están presentes en estructuras del universo y también de naturaleza, y se han dado cuenta de que las simetrías también están presentes en las producciones culturales. Acá algunas imágenes, y las simetrías no solamente están presentes en las producciones culturales, sino de que muchas veces tienen un papel que es significativo y que es muy importante. Y bueno, que muchas veces se pasó de largo, así que no se conoció mucho. Bueno, en este punto, capaz que se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué es la simetría? Estás hablando de la simetría, ¿qué es la simetría? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando nosotros pensamos en la simetría, quizás desde un pensamiento occidental, lo primero que se nos viene a la cabeza es la simetría bilateral, la simetría del rostro humano. Acá está la imagen. Sin embargo, es importante decir que esto no es simetría, o sea, esto es un tipo de simetría, un tipo de movimiento simétrico. Más bien existen diferentes tipos de simetría, este es solamente un tipo. Esto para abrirnos un poco la cabeza y decir, cuando pensemos en simetría, no solamente hay que pensar en simetría bilateral, sino que la simetría es mucho más amplia. Vamos a definir la simetría como una forma de organización regular de los elementos en un espacio dado. Esta definición quizás pueda parecer muy amplia, pero en realidad explica bastante bien lo que vamos a ver a continuación. Bueno, muchos investigadores, arqueólogos, antropólogos, han buscado encontrar las estructuras que subyacen en los diseños, en el orden de las cosas. Pensando en estas representaciones geométricas que vimos hace rato, muchos se pusieron a pensar, ¿habrá un orden que estructura las cosas? Y la respuesta es sí, esto lo vamos a ver. Nosotros, bueno, hemos descubierto, lo digo como equipo, de que las representaciones de San Francisco, que son en su mayoría geométricas, tenemos también las volumétricas, pero los geométricos, la mayoría de estas representaciones de San Francisco que son geométricas, estamos viendo de que están estructuradas según ciertas clases de simetrías y que son recurrentes. También es interesante pensar de que estas simetrías se mantuvieron durante mucho tiempo estructurando los diseños. Vamos a ver que los diseños pueden cambiar, muchas veces el motivo puede cambiar, pero sin embargo, la estructura que subyace y ordena ese motivo es la misma, o hay ciertas clases que son iguales. Bueno, acá está la imagen de un diseño, y yo les pregunto, ¿cómo crear un diseño similar a este? ¿Se podrá? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora si se puede. ¿O con qué reglas podemos utilizar para crear un diseño parecido a este? Bueno, más allá de la simetría bilateral, si queremos crear un diseño parecido al que vimos hace rato, lo primero que tenemos que hacer, acá voy a dar un par de conceptos básicos de la simetría, es bien concreto, bien cortito, pero básicamente para que tengan una idea de la amplitud de la simetría y que la simetría no solamente se restringe a la simetría bilateral, sino que existen diferentes movimientos. En este sentido, vamos a ver que existen 4 movimientos que son importantes para entender los principios de la simetría. El primer movimiento es la traslación. Acá tenemos un elemento asimétrico, puede ser cualquier otro elemento, el que ustedes quieran. Yo acá dibujé, digamos, la mitad de un triángulo. La traslación tiene que ver con la repetición regular de ese elemento a lo largo de un espacio, a través de un eje. Ese es el primer movimiento. Otro movimiento que tenemos es el espejado. El espejado, simetría bilateral. Acá vemos que esta es la simetría quizá la que más pensamos. Sin embargo, vemos que el espejado, hay 2 tipos de espejado. Tenemos el espejado vertical y el espejado horizontal. Este es otro tipo de movimiento simétrico. Tengan en cuenta esto. Otro tipo de movimiento es la rotación. Este es parecido a la aguja reloj. Acá tenemos un elemento y ese elemento va a girar a partir de un punto según cierto ángulo. ¿Verdad? Y por último tenemos otro movimiento que es el espejado con deslizamiento. Este movimiento es una combinación del espejado y la traslación. Les estoy contando un poco esto para que entiendan o para que vean un poco cómo se estructuran estos diseños de San Francisco. Ya voy a dar un poco más adelante los ejemplos para que lo tengan un poco más claro. Es importante conocer que a partir de estos 4 movimientos se pueden crear un montón de combinaciones y que estos 4 movimientos se pueden combinar
también, de distintas formas. Bueno, estos 4 movimientos se van a poder combinar a partir de 3 ejes. A partir de un eje, de un punto fino, se van a crear las simetrías finitas, así se le dice. Estos movimientos también se pueden combinar a partir de un eje, en este caso horizontal, y van a crear otro tipo de configuraciones. Y estos movimientos también se pueden combinar a partir de 2 ejes. Estos son algunos conceptos básicos solamente. Acá está, digamos, acá tenemos las simetrías finitas y sus distintas combinaciones. Acá tenemos las simetrías unidimensionales, vean de que todas están estructuradas a lo largo de solamente un solo eje. Y acá como que están los movimientos combinados a partir del eje. Tenemos todas estas clases, en realidad hay más cuando pensamos en los colores. Y por otra parte tenemos las simetrías bidimensionales, donde ya vemos de que están combinadas a partir de 2 ejes. Tenemos un eje acá, 2 ejes. Bueno, ¿qué es el meollo de la cuestión? De que en San Francisco estamos viendo de que de todas estas clases, o sea, virtualmente, un artesano, cuando hace su diseño, puede elegir cualquiera de estas configuraciones. ¿O no? Pero lo que estamos viendo es que en San Francisco solamente se eligen 3 clases, no más. Hay algunas que aparecen, pero no con mucha frecuencia, pero por lo general aparecen solamente 3 clases de configuraciones y estas clases estructuran a la mayoría de los diseños. Esta es la primera configuración. Tiene un nombre, no lo vamos a decir ahora porque si no sería entrar mucho en detalle. Solamente quiero que vean la estructura y cómo es. Tenemos un elemento que se repite, hay un espejado, hay una traslación. Fíjense cómo la estructura, este esquema básico. Y ahora miren, estos son los diseños de San Francisco. Estos son las representaciones hechas bidimensionales, pero que provienen de las piezas tridimensionales. Es decir, tenemos la vasija, que la vasija es tridimensional de la computadora, y después la pasamos a un plano. Acá están, digamos, las representaciones hechas. Fíjense si todas tienen algo en común con esta. Si hay una idea de repetición. Tenemos un elemento que se repite, este elemento de acá, y se repite acá, y que se espeja también, y después hay una traslación. O sea, tenemos un espejado y una traslación. Esos serían los movimientos que están detrás de esta simetría, de estas configuraciones. Todas estas configuraciones que les estoy mostrando tienen la misma estructura. Aunque los diseños sean distintos, la estructura es la misma. Bueno, acá más ejemplos. Hemos utilizado muchas piezas San Francisco, sobre todo piezas enteras, algunos fragmentos donde se puede ver, digamos, reconstruir y inferir hasta cierto punto el diseño. Y bueno, en base a esa reconstrucción hemos hecho este diseño en la computadora y después lo analizamos. Lo que vemos, digamos, es que las simetrías que ordenan a la mayoría de estos diseños de acá es esta de acá, se llama PM11, si queremos un nombre técnico. Después hay otro tipo de simetría que es esta es la estructura básica del esquema, es como que la idea. Van a ver, digamos, que todas estas configuraciones de acá siguen el mismo patrón, siguen la misma idea, el mismo ordenamiento espacial. Bueno, acá más ejemplos. Y acá por último tenemos la otra simetría. ¿Se acuerdan que eran 3 que les mostré? Bueno, esta es la última. Esta ya, a diferencia de las otras, es una simetría bidimensional. Fíjense de que acá la combinación es a partir de solamente un eje horizontal. Acá la combinación sigue siendo a partir de un eje horizontal. Sin embargo, acá la configuración se hace a partir de un eje horizontal y uno vertical. Eso le da hasta cierto punto otro tipo de complejidad, digamos, a la configuración. Estos son algunos ejemplos que tienen esa estructura. Bueno, ya terminando un poco, ¿qué es lo que podemos decir? Que los grupos que habitaron el Valle de San Francisco estructuraron, gran parte de sus diseños geométricos según ciertos principios que son recurrentes. Estos principios se han descubierto a partir de este análisis. Acá creo que va lo interesante para la gente que le interesa el arte. Conocer estas estructuras geométricas puede ser muy útil para crear obras artísticas. Se pueden crear obras que mantengan las estructuras usadas por los grupos San Francisco, esta es una idea, esta es una línea de acción, pero también se pueden crear obras que usen elementos de la iconografía en San Francisco y se organicen según distintas configuraciones simétricas. Es decir, podemos utilizar ciertos elementos y a partir de estos recursos de la simetría podemos organizarlos de cierta forma hasta que nos parezca estéticamente, no sé, fiable, lindo, etc.
Otra línea de acción es, se puede crear arte figurativo teniendo en cuenta la estructura de los principios geométricos, de la simetría. Esto lo hizo Escher mucho, no voy a hablar mucho de Escher, pero solamente voy a mencionar de que, bueno, era un pintor holandés que también conoció los principios de la simetría y él gran parte de su obra se inspiró justamente en estos principios. ¿Qué queremos decir con esto? De que los grupos San Francisco, consciente o inconscientemente, utilizaban ciertos principios vinculados con las simetrías o con la forma de estructurar los diseños según ciertas disposiciones espaciales. Ahora, si conocemos cuáles son estas disposiciones, nosotros podemos crear obras que estructuralmente sean parecidas. Es una forma, una línea de acción. Otra cosa que podemos hacer es utilizar ciertos elementos que nosotros queramos o inspiraron a la tradición San Francisco y organizarlos. No organizarlos de forma aleatoria, sino organizarlos teniendo en cuenta estas leyes y estos principios de la simetría. De verdad salen diseños muy lindos, créanme. Acá les voy a mostrar solamente algunos ejemplos de cosas que yo hice. No son la gran cosa para nada, pero solamente son ilustrativos de algo que se podría hacer conociendo estos principios. Acá está el logo de San Francisco, es blanco y negro, me gusta porque es más fácil en cierto punto. Pero fíjense de que hay ciertas, bueno, acá hay un motivo de San Francisco, está combinado con otros colores, bueno, este diseño está inspirado en San Francisco en realidad. Bueno, este es un ejemplo de algo que se puede crear en base a estos principios. Acá, por ejemplo, esto es más interesante, acá yo tomé un elemento, este motivo, yo le digo, aparece en los diseños de San Francisco. Lo que yo hice con este motivo fue organizarlo según cierta simetría, no las que son recurrentes de San Francisco, sino experimenté con otras, y lo que se creó fue este patrón. La verdad, algunos patrones son muy interesantes, y yo creo que vale la pena jugar con ellos. Este es un motivo. Uno tranquilamente podría cambiarlo por otro motivo y ver qué sale. Bueno, acá es otra simetría. Esta está más inspirada en la estructura de diseño de San Francisco. Yo creo que todos conocen los gatos. Básicamente la idea fue jugar un poco con la estructura de San Francisco. O sea, mantener la estructura de San Francisco, pero cambiar el motivo. Y bueno, y quedó esto. Bueno, esta es otra obra que he creado. Bueno, acá está un diseño de San Francisco. Algunos diseños. La idea de las serpientes. Básicamente con esto, la idea es un poco mostrar las posibilidades que hay para utilizar estos elementos del pasado, estas estructuras del pasado, y darle un nuevo sentido. En realidad yo creo que las posibilidades son ilimitadas, y conociendo, digamos, esto de los principios de la simetría, creo que más que un artista se puede valer de ellos para crear configuraciones que sean estéticamente, no sé, lindas, por decir de una forma. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Termino con la pipa. No sé si hay preguntas. Muy lindo, Diego. Felicidades. Gracias, profe. Dejamos abierto entonces por si quieren hacer consultas, de las que sean. A mí o a Diego está todo bien. Estamos para eso. No, Diego, interesante el concepto que le has dado, así que ayuda mucho para seguir trabajando, ¿sí? Es Muchas gracias, Rubén. muy bueno. Yo, como has visto en el taller, ando más o menos en esa onda también. Esa búsqueda, sí. Todos vinculados con el tema del arte. Ahí Dorita dice, está bueno el tema de la simetría. Bueno, gracias, Dora. Bueno, si no hay preguntas, ya terminando un poco, la idea, bueno, gracias a todos por participar, por empezar. Y bueno, la idea un poco de este proyecto es justamente, ahí pasó es crear, digamos, obras inspiradas, digamos, en estos elementos del pasado. No solamente tenemos que restringirnos a la parte, digamos, de la iconografía en sí, sino también es importante saber que detrás de todo este elemento también hay cierta estructura. Y esa estructura también nos puede valer y servir para otras cosas. Bueno, gracias a todos por participar. No sé si hay preguntas. Bueno, gracias a todos. A Noelia, Cintia, Dora, Flavia. Gracias. Gracias a todos por los saludos y bienvenido sea esta cuestión de
comunicar también los resultados de investigaciones para que la sociedad en general se apropie de este conocimiento. Nosotros consideramos que es muy valioso y que debería ser una prioridad en la agenda de los investigadores e investigadoras de Argentina, del mundo en general, pero bueno, nosotros hablamos desde el país donde nos toca ejercer. Yo creo que es muy interesante pensar esto de que antes de los españoles, bueno, esta es una idea básica, hay un legado que es muy importante y que tener en cuenta, y que muchas veces ese legado nos puede servir para crear cosas nuevas. Más pensando en el mundo artístico, bueno, también la cuestión que tiene que ver con el patrimonio, con la identidad, bueno, es otro tema eso, pero en realidad cuando nosotros vemos el pasado hay tantas cosas que nos pueden servir, y nada, eso creo que es muy interesante. Rubén, le cuento un poco, profe, él trabaja mucho con lo Condorcet, ya hizo obras, digamos, inspiradas en esta cultura. Ahora como que está trabajando un poco con la San Francisco, experimentando creo un poco, y van a salir cosas lindas, así que bueno. Sí, genial, porque también eso, ¿no? De conocer para no siempre tomar o replicar de algo que está por fuera de nuestro territorio o de algo que está lejos de nosotros. Es lo que pasó durante muchos años, que en Jujuy se vendían artesanías inspiradas en los diseños calchaquíes, o sea, lo que pueden estar haciendo los artesanos en Salta. Y nosotros no tenemos nada que ver con los calchaquí, porque los calchaquí fue otro pueblo, fue otro territorio que ni cerca de Jujuy. Entonces es muy bueno que uno pueda empezar a recuperar esta historia local y en función de eso también darle ese valor, ¿no? Porque si no, de pronto aparece el mismo diseño, yo voy a Salta, voy a Jujuy, voy, no sé, más cerca de Catamarca y encuentro lo mismo, en el sentido de las cuestiones del arte, ¿no? O de las artesanías. Y cuando hay tanta diversidad, y hubo tanta diversidad en el pasado, entonces está bueno eso para poder también recuperar, ¿no? Sí, ahí levantó la manito alguien, Flavia Chocobar dice. Sí, hola, buenas tardes. Lo que usted decía recién, Gabriela, todo lo que habló Diego, todo lo que habló usted, es muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo local. En lo particular, yo soy técnica en economía social y desarrollo local y justamente hablábamos con Diego de la importancia que tiene para que se revalorice todo lo que es propio, lo que es de cada localidad, que sin lugar a duda, nosotros acá somos muy diversos. Y bueno, yo creo que si se haría más hincapié en esto, se podría fomentar mucho lo que es el valor agregado de todas las producciones y de todas las artesanías que se realizan. Entonces está bastante interesante. Así que bueno, de acá en más me sumo para todo lo que se haga. Muchas gracias, estuvo muy linda la reunión. Muchas gracias, Flavia. Sí, un poco esa es la intención, porque cada uno de nosotros aporta un granito de arena. O sea, nosotros desde la investigación, digo, porque bueno, yo es el lugar que me toca y que ocupo, digamos, hago investigación, financiado obviamente por el Estado, soy investigadora del CONICET, entonces por eso digo que tendría que ser parte de la agenda, y es una preocupación en los últimos años, sobre todo los investigadores e investigadoras de mi edad y más jóvenes, de hacer mucha bajada y llegada a lo que es el público general, porque si no, si la ciencia no se comparte, me parece que no tiene sentido, ¿no? Y después trabajo como lo que está haciendo Diego, digamos, Diego también está haciendo su trabajo en el marco de una universidad, de la facultad, con toda la formalidad que implica una tesis y demás, para dentro de lo que es una disciplina, con lo cual científica especial, con lo cual él tiene que seguir obviamente reglas, normas y demás de trabajo, porque si no sería simplemente una tesis de arte y no una tesis de arqueología. Pero lo lindo de esto es que él lo está mirando para proyectarlo desde otra manera, desde otro lugar que a lo mejor no ha sido tal vez considerado. Y esto de revalorizar, como estás diciendo, Flavia, es muy importante porque uno lo ve a nivel de las producciones. Estoy pensando por ahí en las artesanías, pero también en el arte. Lo ve en otros lugares, en otros países, en otras regiones, como realmente esto le suma ese valor extra por ser algo local, ser algo genuino, ser algo que no se copió de ninguna otra parte, y eso realmente siempre es un plus en todos los sentidos. Así que a mí me parece que sí, que es una línea muy,
muy interesante para seguir trabajando. Y como digo, todos sumamos. Nosotros sumaremos desde un lugar, Diego desde el suyo, pero ustedes, que son los que se van a apropiar de esta información, también, digamos, pueden sumar desde sus propios espacios. Eso me parece súper valioso. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nada, feliz con todo. Gracias, profe, por la buena onda. Y nada, hasta Bueno, la muchas próxima. gracias a todos y a todas por quedarse escuchando un sábado a la tarde. Sí. Así que bueno, Hay que tener ganas. Bueno, muchas gracias a todos. nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Gracias, Diego. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.